Shanks es de los pocos personajes de One Piece que tienen la apariencia y la personalidad de un verdadero pirata, pero al mismo tiempo, al contrario de los llamados verdaderos piratas, para él sus tesoros o riquezas son sus nakamas. De hecho, se sabe muy bien de que Shanks es de los personajes más tranquilos y relajados de toda la serie, pero tú atrévete a tocar a uno de sus nakamas, porque lo más probable es que conozcas al personaje más aterrador jamás visto en One Piece. Hoy toca hablar de la historia y evolución de Shanks, un personaje que desde su primera aparición ha sido un misterio que a día de hoy, a pesar de tener bastante historia de él, no sabemos realmente sus intenciones, pero quién sabe, tal vez quedándote a ver toda su historia, llegues tú mismo a una conclusión, así que quédate a escuchar todo lo que tengo que decirte de su trayectoria desde que empezó hasta llegar a lo que es actualmente y me comentas tu opinión en la caja de comentarios. Como siempre, avisaros que no voy a especular nada, solo contaré la historia de Shanks que sabemos con opiniones mías y algún que otro análisis, y además también deciros que si os gusta este tipo de vídeos, suscríbete y regálame un like porque vienen más vídeos de este tipo. Por cierto, no lo dije antes, pero en la historia de hoy habrá spoilers de la película Film Red, no de lo que pasa en la película, porque eso en cierta parte no es tan importante en la trama actual, sino los datos que se han soltado, como por ejemplo de dónde viene Shanks, cómo conoció a Uta y cosas de este estilo. Es decir, me repito de nuevo para que se me entienda perfectamente, no va a haber spoilers de la trama, solamente los datos que nos han dicho sobre Shanks. Dicho todo esto, empezamos con la historia y evolución de Akagami no Shanks, uno de los 4 emperadores. Todo empieza desde el West Blue, donde Shanks fue encontrado por Roger y Rayleigh en un cofre del tesoro después del incidente de God Valley. En ese momento Shanks tenía 1 año. Cuando ya llegó a los 9 años, Shanks seguía estando en el Oro Jackson, es decir, en el barco de los piratas de Roger, y junto con Buggy, su otro amigo y compañero, eran los aprendices de los piratas Roger. Shanks tenía una gran admiración por su capitán y él y Roger tenían una muy buena relación de amistad. Digo amistad porque no se sabe si lo adoptó como su hijo o simplemente lo cuidó para que sea parte de la tripulación. El caso es que el aprecio que tenía Roger hacia Shanks hizo que le regalase su querido sombrero de paja, y Shanks comenzó a usarlo en todo momento para todos los lugares a los que iba. Como digo, no sabemos ni cuándo ni por qué le dio el sombrero, ni tampoco sabemos de dónde viene Shanks realmente. Hay algún dato relevante en la película Film Red de que viene de cierta familia importante, pero tampoco es que tengamos datos muy específicos de esa familia. Pero bueno, continuando con la historia, después de unos años, Roger descubrió que tenía una enfermedad incurable, que al principio no le afectaba en absoluto, pero con el tiempo fue empeorando. Cuando ya empeoró al nivel de que no podía hacer nada, tuvo que movilizarse, y entonces os preguntaréis ¿qué hizo? Pues decidió ir a la Grand Line y allí reclutar a Crocus como médico del barco, quien atendía y controlaba la enfermedad de Roger. En ese momento Shanks pasaba la mayor parte de su tiempo junto con Buggy. Siempre discutían sobre cosas sin sentido, como que qué polo era más frío, el norte o el sur. También discutieron sobre el valor del dinero, con Buggy diciendo que las riquezas son las posesiones más preciadas de un pirata y Shanks diciendo que sus compañeros y su honor valen más. Pero a pesar de las numerosas peleas y la diferencia entre ellos, los dos siempre fueron vistos juntos mientras estaban a bordo del barco, significando como que eran hermanos o muy buenos amigos. Durante este tiempo atacaron a un barco enemigo los piratas de Roger y lograron robar una fruta del diablo, la Vara Varanomi, que permite al usuario ser inmune a los ataques cortantes y también logra dividir su cuerpo en varios pedazos y controlarlos por separado. Y mientras atacaban el barco, Buggy encontró un mapa del tesoro que marcaba la ubicación de un valioso tesoro submarino, y como Buggy estaba obsesionado con el dinero y las riquezas, no planeaba mostrárselo a nadie. Entonces, después de la batalla, la tripulación organizó una fiesta para celebrar la victoria, y Shanks trató de invitar a Buggy a unirse a ellos, ya que habían encontrado un tesoro extraño. Esa noche, Shanks y Buggy hablaron sobre lo que planeaban hacer cuando terminase la era de Roger. Buggy dijo que planeaba tener su propia tripulación y que incluso aceptaría a Shanks si no fuese por sus ideales, pero Shanks dice que las personas con opiniones diferentes a las suyas deberían ir por caminos separados. Entonces acordaron que se encontrarían como enemigos tan pronto como dejaran la tripulación. En esa conversación Shanks le dijo a Buggy lo valioso que era la fruta del diablo que encontraron. Dijo que se vendería por alrededor de 100 millones de berries, lo que provocó que Buggy ideara un plan para robar la fruta.
Entonces el día siguiente Buggy fingió comer la fruta del diablo frente a todos, pero en realidad comió una versión falsa y planeó vender la verdadera. Pero le salió mal la jugada, porque mientras se estaba preparando para abandonar la tripulación con el mapa y la verdadera fruta, apareció Shanks de repente y Buggy escondió la fruta en su boca, y antes de que pudiera sacarla Shanks le puso nervioso y Buggy se tragó la fruta y se le escapa el mapa, y él saltó del barco para recuperarlo, y como obviamente al consumir una fruta del diablo no podía nadar, Shanks se tiró también para salvarle y Buggy, más que agradecérselo, le empezó a pillar algo de tirria y echarle la culpa de todos sus males. Después, la tripulación de Roger se enfrentaron a la tripulación de los piratas del León Dorado, y Buggy estaba muy asustado, pero Shanks le tranquilizó y le dijo que no se preocupara, que nadie le podría cortar gracias a su fruta. Esta batalla al final fue apodado como la batalla de Ed War. Después de un tiempo, toda la tripulación crearon caos en cierta isla. No se sabe la razón, pero allí derrotaron a los marines que fueron a defender la isla. Buggy avisó de que venían los piratas de Barba Blanca, y aquí vemos a Shanks comiendo su chocolate y riéndose. El reencuentro entre Roger y Barba Blanca provocó una batalla entre sus tripulaciones que duró 3 días. Luego de la batalla se hicieron amigos y montaron una fiesta, aunque en este momento Shanks junto con Buggy estaban vigilando a los piratas de Barba Blanca, ya que no querían relajarse. Pasaron cosas y Oden se unió a la tripulación. No contaré detalles ya que estamos con la historia de Shanks, pero la cosa es que viajaron todos juntos para encontrar la última isla verdadera, que es Lauftel y no Lodestar. Pero cuando ya estaban a punto de llegar, Buggy se enfermó y no podía viajar. Es aquí donde vemos que su buen amigo decidió quedarse con él para cuidarlo y le dijo que cuando sean mayor irían juntos a Lauftel. Ojito con esto porque tal vez pase. El caso es que no, Shanks no llegó a Lauftel con la tripulación de Roger. Que haya llegado después o antes del tiempo actual que conocemos, eso es desconocido por ahora y en parte sería teoría y nada confirmado. Entonces, después de que Roger conociese la verdad del mundo, fue conocido como el Rey de los Piratas, título que fue el primero en tenerlo. Toda la tripulación fueron a buscar a su dúo de aprendices para contarles cómo fue el viaje, pero Shanks fue a preguntarle algo en concreto a Roger, que la respuesta que este dio hizo que Shanks llorase profundamente. No sabemos de qué se trata, pero se supone mucho que es algo que Shanks necesitaba confirmar. En este punto de la historia, Roger decide disolver totalmente su tripulación y celebrar una fiesta. Aquí es cuando Shanks le dice a Oden que le ayudará a abrir las fronteras de Wano Kuni, pero Oden le dice que no, que es algo que debe de hacer él solo. Roger fue el primero en marcharse de la tripulación y seguidamente fue Oden. En este lapso de tiempo, después de la despedida de Oden, no sabemos nada, pero en la ejecución de Roger vemos cómo están de espectador Shanks y Buggy, que lloraban por su capitán que iba a morir. Shanks, al ver a Buggy, le ofrece unirse a su tripulación. Buggy se niega ya que no coincide con los ideales de Shanks y prefiere crear su propia tripulación e irse a East Blue, por lo que separaron caminos y no se volvieron a ver estos dos amigos hasta pasados 22 años. Toda esta historia es cuando Shanks aún no había formado su tripulación. Obviamente, viéndolo en retrospectiva, te das cuenta que Shanks no tuvo una infancia tan difícil, fue creciendo en un ambiente que todos le daban cariño y amistad. El problema es que no sabemos realmente qué pasó entre él y Roger, porque hay algo más profundo que esconden estos dos, pero como digo, por ahora se ve que Shanks tuvo una infancia bastante bonita a mi parecer. Ahora pasemos a cómo Shanks empezó a movilizarse para crear su tripulación nivel Yonkou. Nos ubicamos en el East Blue. Después de la ejecución de Roger, Shanks en ese momento escuchó hablar mucho de cierta persona muy habilidosa llamada Yasopp y fue a su isla natal para ver si lo encontraba allí y reclutarlo como su primer nakama oficialmente. Este hombre aceptó gustosamente ya que siempre le motivó ser un pirata y pasarlo bien. En este punto tampoco sabemos cómo reclutó a sus otros nakamas, por lo que pasamos directamente a ciertos momentos que conocemos de la vida de Shanks, como por ejemplo su enfrentamiento con Barba Negra. Lo que pasó entre ellos realmente no se sabe, pero lo que sabemos es que la cicatriz característica que tiene Shanks en el ojo se lo hizo Barba Negra. Podemos hacernos una pequeña idea de cuándo pasó, que fue cerca de la muerte de su capitán. Después de todo eso, los piratas del pelirrojo llegaron a una isla que estaba siendo atacada por otros piratas. Shanks los detuvo, pero después de eso se llevaron los tesoros de esa isla, pero entre los tesoros, Shanks encontró un cofre que había una niña pequeña. Esto le recordó cuando le encontraron a él, Roger
y Rayleigh, y pensó que era el destino y adoptó a esa niña y le puso de nombre Uta. La tripulación en este punto de la historia ya tomaba una forma como la que conocemos a día de hoy, y en un día desconocido, Shanks decidió asaltar un barco del gobierno mundial, que estaba liderado por Who's Who, que se preguntaba por qué le atacaban, si solo están custodiando una fruta simple llamada Gomu Gomu no Mi, pero esto a Shanks no le importó y lo robó igualmente. No se sabe exactamente en qué lapso de tiempo pasó lo que voy a decir ahora, pero Shanks y Mihawk peleaban constantemente y se decía que sus batallas eran de alto nivel y que resonaban por todo Grand Line. Poco después del incidente de la Gomu Gomu no Mi, Shanks fue a la isla natal de Monkey D. Luffy, concretamente en la Villa Fuchsia, y decidió hacer esa villa como su territorio un tiempo para descansar. Conoció a un niño que no tenía ningún interés en los piratas, pero que desde que conoció a Shanks empezó a interesarle y pedirle que le lleven de aventuras, ya que de esa forma se sentiría el más libre. Los piratas de Akagami se fueron de la isla Fuchsia un tiempo porque Shanks tenía cierta misión en el Nuevo Mundo, concretamente en una isla llamada Elgia. En esa isla, Uta cantó una canción que exactamente esa canción invocaba un monstruo que es creado por la fruta de Uta. Shanks peleó contra ese monstruo y le ganó, pero igualmente los daños eran irreversibles, puesto que ese monstruo masacró a todos los habitantes y destruyó toda la isla, por lo que Shanks se responsabilizó por todo lo que pasó y el gobierno mundial le dio una recompensa de 1040 millones de berries. Shanks, al ver el poder tan destructivo y descontrolado de su hija, decidió dejarla en manos de un personaje llamado Gordon, de la misma isla Elgia, para que viviera tranquila y sin problemas. Aquí Shanks vuelve a East Blue y más concretamente en la Villa Fuchsia. Aparece un Luffy cansado de ser rechazado a formar parte de la tripulación de Shanks y se clava el cuchillo al lado del ojo para demostrar que es todo un hombre. Más tarde todos los piratas de Akagami estaban en un bar de Makino y todos se burlaban y se reían de Luffy al no saber nadar, y en ese mismo instante Luffy se comió sin querer la Gomu Gomu no Mi. Unos bandidos llegaron y empezaron a insultar y criticar y molestar a Shanks, quien este último no se molestó con toda esa actitud, pero al contrario de Shanks, Luffy sí se mostró molesto, y más aún con Shanks porque no se defendió, y fue él mismo más tarde a decirle a ese bandido que se disculpara con Shanks. El líder de los bandidos se enfadó y quería matar a Luffy, y de repente Shanks aparece y Ben Beckman aniquila a todos, y Guma, que es el líder de los bandidos, no sabía qué hacer, y se fue tomando a Luffy de rehén, para luego tirarlo al mar. Cuando hizo tal cual quería hacer, que era tirar a Luffy en el mar, y Guma fue devorado por un rey marino. Luffy también iba por ese mismo camino, pero apareció Shanks para salvarle y perdió su brazo izquierdo con el intento. Pasados unos días, Shanks y su tripulación se preparaban para embarcar de nuevo, y Luffy le dijo que decidió formar su propia tripulación, que va a superar a la suya y se convertirá en el rey de los piratas. Así que se prometieron que se volverían a ver cuando Luffy fuese un gran pirata, y Shanks, al escuchar eso, decidió regalarle su sombrero con la condición de que se lo devolvería cuando se convierta en el rey de los piratas. Shanks vuelve a la Grand Line y antes de cruzar al Nuevo Mundo fue a Sabondi para reencontrarse con Rayleigh, y Shanks le estuvo hablando de Luffy, un niño que conoció que decía las mismas palabras que su capitán Roger y que ve en él un potencial enorme. Con el paso de los años, Shanks y toda su tripulación fueron ganando muchísima fama e influencia alrededor del mundo, hasta el punto de convertirse en uno de los 4 emperadores del mar. Un día cualquiera, la tripulación desembarcó a una isla invernal y los piratas Spade, liderados por Portgas y Ace, los encontraron. Shanks pensaba que le iban a atacar y empezó a activar el Haki del Conquistador, pero en el momento en el que Ace dijo que era el hermano de Luffy, se alegró y empezó a desactivar el Haki. Ace y Shanks y sus tripulaciones festejaron como siempre hace Shanks y estuvieron hablando de sus planes. Shanks le contó que la cicatriz que tenía se lo hizo Barba Negra, y Ace dijo que justamente su plan es derrotar al capitán de Barba Negra, es decir, Barba Blanca, para hacerse un nombre en el mundo y ser importante. Después de la fiesta se despidieron y Shanks se dio cuenta de quién es en realidad Portgas y Ace y se alegró. Nuevamente otro día cualquiera y también nuevamente festejando la tripulación de Shanks, llega Mihawk para darle una noticia de que Luffy empezó a movilizarse en el mundo de la piratería. Shanks se alegró y dijo que para celebrarlo deben de beber hasta emborracharse. Mihawk no quería, pero accedió ya que no le quedaba alternativa. Tiempo después, Shanks envió a uno de sus nakamas llamado Rockstar para entregarle una carta a un Yonkou, en este caso Barba Blanca, pero este último lo rompió y lo tiró y dijo que si Shanks quería hablar con él, que lo hiciera en persona.
persona. El gobierno mundial sabía de ese reencuentro e intentó tomar medidas contra Shanks, pero de camino a hablar con Barba Blanca, una flota de la marina interceptó el barco de Shanks, pero el caso es que lo derrotaron con facilidad. Shanks llega al Moby Dick, es decir al barco de Barba Blanca, y le trae Sake para hablar juntos. En resumen, lo que Shanks quería pedirle a Barba Blanca es que retire a Ace en busca de Barba Negra, ya que Shanks tenía miedo de que le pasase algo a Ace, puesto que Barba Negra no es alguien normal y que es mejor que no vaya tras él, más aún considerando que Barba Negra fue esa persona que le hizo su cicatriz. Barba Blanca, al escuchar todo esto, insulta a Shanks y le dice que le faltan otros 100 años para poder decirle qué hacer. Entonces aquí vemos cómo Barba Blanca desenvaina su arma y chocan sus dos armas, la de Shanks y la de Barba Blanca, y crean un choque que fue tan poderoso que las nubes que tenían encima suya se separaron. Después de toda esa parte pasan cosas como que Ace va a ser ejecutado y pues Kaido aprovechó el momento para ir a Marineford. No sabemos la razón exactamente, pero Shanks lo detuvo para que Barba Blanca no tuviese problemas en la guerra que iba a provocar por su hijo Ace. En cuanto lidió con el tema de Kaido, Shanks apareció en Marineford para parar a Kainu de asesinar a Koby, ya que este último llorando gritó unas palabras que emocionaron a Shanks. Al detener ese ataque, todos se quedaron sorprendidos porque otro personaje poderoso entra en escena. Cuando ya se relajó el ambiente, Shanks recoge el sombrero de paja y dice que viene a poner fin a la guerra, lanza el sombrero hacia Buggy y le dice que se lo dé a Luffy y él le va a dar un gran tesoro. Lucky Roux grita y le dice a Shanks que si quiere ver a Luffy que lo haga ya, pero Shanks le dice que no porque al hacer eso rompería la promesa que se hicieron, promesa que era que se verían cuando Luffy sea el rey de los piratas. En ese momento Shanks anuncia que si alguien quiere seguir peleando, que vayan contra él. Todos los presentes sabían que eso era imposible, por lo que finalizaron la guerra finalmente. Tras todo esto, Shanks habla con Sengoku y le dice que él se va a llevar los cuerpos de Ace y Barba Blanca para sus funerales, y Sengoku se lo permitió por ser él. Así que Shanks fue a una isla desconocida para enterrarlos. Su tripulación junto con los piratas de Barba Blanca asistieron al funeral para mostrar sus respetos. Él contempló en silencio cómo estaría llevando Luffy la muerte de Ace, mencionando que para ser un verdadero hombre uno debe de conocer la victoria y la derrota. Pasados más de 2 años, mientras asistía a una boda en las ruinas de cierta isla, Shanks leyó las noticias de las nuevas recompensas y vio la recompensa de Luffy y cómo fue considerado el quinto emperador. Sonrió y dijo que tal vez pronto se volverían a encontrar. Después de todo eso, Shanks llega a Mariejoa y tuvo una reunión con el Gorosei para hablar de cierto pirata que a día de hoy no conocemos quién es. Semana después de la guerra de Onigashima, Shanks y su tripulación justamente estaban cerca de las aguas cercanas de Wano Kuni. Shanks finalmente reconoce a Luffy como un gran pirata que es y empezó a recordar la última vez que estuvo en Wano cuando dejaron a Oden. También pensó en Momonosuke y en Hiyori y dice que seguramente ya han crecido. Miró de nuevo el póster de la nueva recompensa de Luffy y recordó el momento que robaron la Gomu Gomu no Mi del barco del gobierno mundial y también del momento en que estuvo con Luffy en la vía Fusha. La tripulación de Shanks quería ver a Luffy ya de ya, pero Shanks responde que no y le recordó a la tripulación que Bartolomeo creó caos en su territorio y que no podían dejarlo pasar, ya que podría fastidiar enormemente la reputación de Shanks como emperador, por lo que van a ir tras él. Luego fue a servirse sake junto con Ben Beckman y le dijo que tal vez ya es momento de ir a reclamar el One Piece. Justo antes de irse activó el Haki del Conquistador y Haki de Observación a un nivel jamás visto en la obra y desde muy lejos. Lo hizo para intimidar a un almirante y muy enfadado le dice que deje tranquila a la nueva generación cansada, ya que tendrá tiempo de capturarlos, pero ahora no es el momento porque él está aquí y no va a permitirlo. Y con esto último es todo lo que sabemos de Akagami no Shanks. Y esta es la historia y evolución de cómo Shanks, siendo un bebé, llegó a ser un Yonkou. Obviamente falta muchísima historia y misterios sobre Shanks, pero por ahora esto es lo que tenemos. Espero que os haya gustado todo el vídeo. Si es así, como dije al principio, regálame un like por el apoyo y también en los comentarios me puedes decir cuál te gustaría que fuese el próximo vídeo en subir de este tipo de vídeos. Yo me despido ya, pero no antes sin agradecerte todo el apoyo que me das, así que muchas gracias por ello y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!